Bueno, buenas. Bueno, continuando con nuestro club de lectura, continuamos con nuestro libro de El Premio Nobel. Como ejemplar de experimentación, no era precisamente su ideal, todo lo contrario, demasiado débil, pero ella le infundiría fuerzas. Además, tenía otro defecto, se hallaba demasiado falto de distinción. Mostraba la misma ausencia de coloración que Jamaralún. Tenía un rostro pálido y ensangüe, y principalmente unas facciones, una figura y una personalidad esbozadas sin acabar. Para aquel experimento hacían falta fuerzas, atrevimiento, empuje y virilidad. Sin embargo, el microscopio no mentía. Aquel sujeto poseía también algunas virtudes. A pesar de sus monótonas facciones, su cara era correcta, incluso agradable, y de rasgos regulares. Aunque era delgado, pasaba del 1,80 m de estatura, y sus miembros eran bellamente proporcionados, si no musculosos. Era soltero, recordó, y sin compromiso, y la cualidad más favorable, en potencia peligrosa, pero no por ello menos favorable en aquellos momentos, era que la idolatraba. Haciendo gala de una resolución que no conocía desde sus tiempos de trabajo en el laboratorio, tomó una decisión. Tenía que ser aquello o nada. En menos de 3 días, Claudio podía estar perdido para siempre. Tenía que echar toda la carne en el asador, confiando en que sus sospechas acerca del punto flaco de Claudio eran ciertas y en el conocimiento del poder que le daría su súbito descubrimiento. Atrevidamente se acercó a Lindblom. «Hola», le dijo con tono jovial. «¿Qué hace tan solo un joven soltero y apuesto como usted?» Lindblom se volvió sobresaltado, y al reconocerla, una radiante sonrisa iluminó su rostro. Acto seguido se sonrojó. «Yo siempre suelo estar solo durante las fiestas. No es que sea poco sociable, pero...» «Lo comprendo», dijo Denise cariñosamente, mirándole a los ojos, que él se apresuró a bajar con timidez. «¿Me permite que le haga compañía?» «Que si lo permito, por Dios, doctora Marcial, ¿cómo no voy a permitírselo? Tratándose de usted. Esto es para mí un honor, una gloria». Ella decidió no perder tiempo. Con aquel joven inexperto no había que andarse con rodeos, ni ejercer sutiles artes de seducción. «Doctor Lindblom, según creo recordar, usted me invitó a visitar su laboratorio, ¿no es eso?» «Sí, en efecto, es lo que más deseo. Y usted me dijo que tal vez algún día usted y su marido...» «Yo soy mujer, y como tal creo tener derecho a ciertos privilegios». «¿Privilegios?» «Entre ellos el de cambiar de idea». Los ojos grises de Lindblom se animaron, y brilló en ellos una esperanza que ya se había perdido. «¿De veras? ¿Es posible? Mi esposo y yo tenemos que asistir a otro acto de la Fundación Nobel por la mañana, pero no es nada importante. Puede ir él solo. Yo ya estoy cansada de ceremonias oficiales. Mañana por la mañana pretextaré tener una jaqueca. Una vez haya anulado mi compromiso, la jaqueca se me pasará y quedaré en libertad de hacer lo que me plazca. Y usted podrá estar libre para mañana, doctor Lindblom».
Trataré de estarlo, dijo Limblón con creciente entusiasmo. No tengo más ocupación que mi trabajo. Además, Jamaralún estará encantado. Deje en paz a Jamaralún, dijo ella con tono tajante. Encuentro a este buen señor bastante latoso y además me parece un oportunista. No, ni Jamaralún ni nadie. Deseo echar una cana al aire y echarla como a mí me parezca. Solo deseo verle a usted, los dos solos, y sin que nadie nos moleste. Quiero que me enseñe sus experimentos y sus notas. Los examinaremos juntos en paz y tranquilidad. Oh, doctora Marcial, no sé cómo expresarle mi alegría. Tal vez encontremos la manera de aprovecharnos mutuamente de nuestros descubrimientos. Para mí, mañana será un día memorable. Sí, observó Denise con una débil sonrisa. Así lo espero, añadiendo con tono más tenso. Digamos a las 11 de la mañana, ¿dónde nos encontraremos? El laboratorio particular está a medio kilómetro de la casa, en un bosquecito. Le diré lo que podemos hacer. Yo le enviaré un automóvil a recogerla. El coche la esperará en el camino del bosque. No lo olvidaría ni aunque pasase 1.000.000 de años. A las 11, pues. Con el rabillo del ojo, Denise vio entrar a Claudio en el salón, con estudiada indiferencia. Ella fingió no verlo. Esforzándose por demostrar gran alegría, ofreció el brazo a Limblón. Vamos a celebrarlo, le dijo. Acompáñeme al bar. Brindaremos por nuestra cita científica. Mientras esperaba para beber otra copa antes de la cena, Andrew Cray saludó a Denise Marceau y Limblón con una sonrisa cortés y concentró de nuevo su atención en la alarmante disposición de lugares que figuraba en la cartulina, puesta al extremo de la mesa. Se había propuesto ir a ver de nuevo a John Garrett, que había dejado encerrado en el tocador, pero estaba seguro de que el amoníaco y el agua fría habrían bastado para despabilar al ilustre investigador y resucitar su amortiguado sentido de la dignidad. Como ya llevaba más de una hora separado de Emily, su plan para rectificar la colocación de los invitados a la mesa se impuso en Cray a cualquier otra consideración. Se acercó al desgaire al extremo de la mesa, fingiendo haber visto por primera vez el rótulo de Placeringue, y se puso a examinar el croquis con atención, para sacarlo después del marco y llevárselo a la butaca de caoba labrada que estaba arrimada a la pared. Sentándose en ella, Cray levantó el rótulo como un escudo. Fingió examinarlo con atención suma, pero mirando furtivamente por el borde, vio que nadie le hacía caso ni se fijaba en él. Sacó entonces rápidamente el lápiz de oro del interior de su chaqueta, le quitó la caperuza con el pulgar y después de borrar 2 nombres los cambió de sitio. Después de su arreglo, Jacobson y Basilikov ya no gozaban de la compañía de Emily Stratman entre ellos. En cambio, tenían el placer de contar con la agradable compañía de Lea Decker, y Cray, privado de su encantadora cuñada, se consolaba teniendo a Emily a un lado y a Margarita Farelli al otro. Cray quedó muy satisfecho de su obra maestra de caligrafía. La señora Farelli era una mujer muy discreta, que hablaba muy poco, y Cray tendría a Emily a su lado durante toda la cena. Poniéndose en pie, colocó nuevamente el croquis en el marco. Al alejarse de ahí, Cray vio que Marta Norbert se apartaba de Lea, disculpándose, y que mirando hacia él se dirigía con decisión a su encuentro.
Habiéndole suelto ya la cuestión de Emily, a Cray no le importaba. Dispuesto a todo, tomó un trago de whisky y esperó. Marta Norbert, apartando sus rebeldes rizos y mirándole con una sonrisa desconcertante, se plantó ante él. ¿Trataba usted de imitarme?, le dijo insinuante. ¿Cómo ha podido pensar tal cosa? No lo sé. Ha demostrado un desinterés monumental por la señora de la casa. Todo lo contrario, la señora de la casa estaba muy ocupada. La sonrisa felina de superioridad apareció y desapareció. Muy ocupada, sí, pero bien ocupada, no. No obstante, su cuñada es una persona muy inteligente. De veras, su modo de hablar puede dejar mucho que desear, pero lo que dice es interesante, observó Marta Norbert. Habló mucho de usted. Ah, sí. De todos modos, cuando observé a ese desechado de perfecciones que ella me escribía, tan solo en ese sillón tan abandonado, reducido a la lectura de la disposición de lugares de la mesa, pensé que podría proporcionarle una compañía algo más entretenida. Por un momento se preguntó si ella le habría visto alterar los nombres. Luego pensó que no. Para decir la verdad, Miss Norbert, yo soy un lector ávido que lee todo cuando le cae en las manos. Horario de ferrocarriles, viejas guías telefónicas, catálogos de semillas, orden de asiento de un maquete, y cuando no encuentro otra cosa, incluso leo la palma de la mano. Ella le tendió su mano fina, haciéndola girar lentamente hasta mostrar la palma. Lea la mía. Él se cubrió los ojos con la mano, fingiendo meditar profundamente, y acarició la palma de la Norbert con el índice. Veo a una mujer majestuosamente sola, con millares de hombres postrados a sus pies. Detesto las muchedumbres, Mr. Cray, le dijo ella con voz suave. Si mirase con más atención, vería algo más, no en la línea del éxito, sino en la de la vida. No veo a un hombre que aparece en mi vida. Cray se dio cuenta de que ella lo miraba con insistencia, pero no alzó los ojos. Se trataba de una indirecta, aquel juego de niños. Era posible, todo era posible, y la probabilidad le hizo gracia. Recordó entonces el pequeño discurso de Gautlin. La democracia había arrinconado a los títulos y entonces, para llenar aquel hueco, había creado su propia nobleza, la aristocracia de la celebridad, la riqueza y las letras. En aquel círculo reducido, a nadie se le preguntaba por su pasado. Uno podía proceder de los barrios bajos del East Side neoyorquino o de Coney Island, ser hijo de unos padres semianalfabetos que hablaban con el ordinario acento del gueto, no haber asistido a la escuela de segunda enseñanza o a la universidad, o proceder de una familia de labriegos de Iowa o de un rancho de Idaho, de unos padres campesinos, apegados al terruño, incultos y toscos, pero si era capaz de tumbar a cualquier hombre de la tierra de un puñetazo o abrirse paso a codazos y empujones para amasar una fortuna fabulosa o, ¿por qué no?, escribir un libro que conmoviese a millones de lectores. Si él pudiese ofrecer su imagen al mundo en las portadas de las revistas o su nombre en letras de molde, si se convirtiese en un triunfador, pasaría a formar parte de aquella reducida minoría. Bastaba con destacar en una sola cosa, o a veces ser un mimado de la fortuna, y él era uno de aquellos felices mortales. De la noche a la mañana se habían comprado las alturas, de la noche a la mañana.
lo que antes no se hubiera dignado mirarlo, los que antes no se hubieran dignado mirarlo ni dirigir la palabra, los que lo hubieran considerado como del montón, reconocían su aristocracia y lo aceptaban como su igual. De la noche a la mañana, lo que hasta hacía poco tiempo era imposible, se había convertido en algo tangible. De la noche a la mañana podía bromear con un rey, cenar con un millonario y filtrear con la esfinge inaccesible que simbolizaba en su época al sexo. Era increíble. Él no se consideraba entonces distinto a como era antes de su ascenso. A sus ojos no había cambiado a los ojos de los demás. Y aquella noche Marta Norbert podía decirle, ¿de veras no ve a un hombre en mi vida? Un mes antes se hubiera sentido intimidado al pedirle que le leyese la palma de la mano, y entonces ella se lo estaba pidiendo. Se inclinó sobre su mano. Veo a muchos hombres, dijo. No lo creo, repuso ella, retirando instantáneamente la mano. Es usted un mentiroso, Mr. Clay. Limite su lectura a los horarios y guías telefónicas. Entonces sonrió, como para disipar cualquier sombra de disgusto. Leí el otro día en el periódico que entre las cosas que más le gustan de Suecia se incluyen Carl Millers, Ivar Kreuger y Marta Norbert, y los vidrios de Orrefors, añadió Kreis con mansedumbre. Sí, por supuesto. La estrella lo examinó atentamente. Debo sentirme halagada en esta compañía que usted me ha puesto. Todos tienen en común unas dotes artísticas divinas, con la diferencia de que usted y Orrefors poseen también belleza. Los vidrios de Orrefors son duros y transparentes, aunque usted puede pensar lo contrario. Yo no lo soy. Se mesó el cabello, pero poseo talento artístico y belleza, eso sí, le agradezco el cumplido. Yo siempre esperaba con impaciencia sus nuevas películas y obras teatrales, dijo Craig con sinceridad. Iré a verla actuar. En la pantalla o en las tablas era siempre para mí un acontecimiento. La echo de menos y sé que no soy yo solo. ¿Por qué no? ¿Por qué nos ha abandonado? Yo no les abandoné, dijo Marta Norbert, muy seria. Quien me ha abandonado es el creador de argumentos. Estoy esperando que se escriba un papel digno de mi tiempo. En los últimos 4 años solo he leído estupideces. ¿Por qué los literatos ya no crean más figuras femeninas, mujeres de tamaño natural, tan trágicas e importantes como la propia vida? ¿De qué tienen miedo? ¿Qué se ha hecho de Ana Karenina? ¿Qué se ha hecho de Madame Bovary? ¿Dónde está Margarita Gautier? ¿Por qué han disminuido de tamaño las mujeres? Las mujeres de hoy no tienen menos estatura que las de antes, observó Craig. El problema consiste en que los hombres se han encogido, agobiados por la compleja vida moderna, y tienen tanto trabajo tratando de ponerse a la altura de las mujeres que ya no tienen tiempo de cantarlas. Tal vez tenga razón, dijo Marta Norbert pensativa. Quizá eso nos corresponda a nosotras. De todos modos, he llegado a estar tan desesperada que me he propuesto desenterrar el viejo repertorio de Raquel. Ahora estoy estudiando la Adriana Lecouvreur de Eugenio Scribe. ¿Conoce esta comedia? La comedia no, pero sí el tema en que está inspirada. La Lecouvreur fue una actriz del siglo XVIII,
a la que amó Voltaire. ¿No es eso? Sí. Y el mariscal de Sajonia es una vieja comedia, una vodevil, quizás anticuado, pero posee una figura de mujer desbordante de pasión, y al menos esta heroína es digna de Martha Norbert. Examinó brevemente a Craig. ¿Le gustaría verme ensañar este papel? Nada sería más de mi agrado. Muy bien. Todas las tardes voy al Real Teatro Dramático. Tengo de director a Cronstein. ¿Por qué no se deja caer por ahí mañana? A decir verdad, hay una cuestión de negocios de la que deseo hablar con usted, pero este no es el sitio adecuado. Si viene mañana al atardecer de 5 a 6, cuando el ensayo esté casi terminado, tomaremos juntos el aperitivo para hablar tranquilamente. ¿Vendrá usted? Sin duda alguna, Miss Norbert. Ella miró a un lado. Ragnar ha sacado el pañuelo. Esto significa que pide socorro. Tengo que correr a salvarle. Muy bien. Hasta mañana por la tarde, Mr. Craig. No faltaré, Miss Norbert, y gracias. La siguió con la mirada hasta que se reunió con el grupo de Jamaralún. Andaba a zancadas, como un hombre. Su porte no era muy altivo, con los hombros excesivamente caídos. Sin embargo, su figura entera irradiaba una profunda feminidad y un extraño atractivo. Rodeándola como los anillos a Saturno había un círculo inescrutable, o era aquello el resultado prefabricado por un centenar de máquinas de escribir de agentes teatrales. No, se dijo, estas cosas no se improvisan. Era real, provocaba el deseo de saber cómo era de verdad, lo que había en lo más profundo de su ser, y si poseía en un grado superior al de los simples mortales el poder místico de hacer sentir a un hombre ordinario que era un superhombre. Así hablaba Zaratustra, así hablaba Martha Norbert. Mientras miraba a Martha Norbert tomando del brazo a Jamaralún y uniéndose a su grupo, Craig vio a Emily Stratman apartarse del mismo. Supuso que lo había visto, pero no estaba seguro. Después de dejar su copa vacía en una mesa, se dirigió hacia las puertas de la terraza. Craig la siguió con la mirada y se olvidó de la Norbert. Si lo que deseaba era feminidad, junto con atractivo y misterio, estas cualidades eran algo innato y natural en Emily. Su ajustado traje de seda subrayaba los contornos de su cuerpo al andar, su pecho que vacilaba como una ola, sus muslos sinuosos y ondulantes. Corrió el pestillo de la puerta y desapareció. Craig miró hacia atrás. Lea no se daba cuenta de nada. Inmediatamente se dirigió a la terraza. En el exterior, el aire era más frío que antes, y las lámparas inglesas parecían veladas. Al principio no la distinguió, y por último la vio, vuelta a espaldas, con los brazos cruzados para defenderse el frío, en un rincón oscuro de la terraza. Se acercó a ella. Emily. La joven se volvió hacia él lentamente, sin demostrar sorpresa, con sus ojos verdes y su rostro inocente, serios y confiados. Hace demasiado frío aquí, pero balbuceó, con los ojos fijos intensamente en la boca de Craig y sin escucharle. Tenía que verte a solas. Sin decir nada más, con los brazos desnudos cruzados, pareció caer hacia él, y Craig le rodeó los hombros con el brazo, espontáneamente, sin pensar, para atraerla hacia sí e infundirle calor con su cuerpo. Teniéndola así,
medio abrazada, ella levantó la cara, con los ojos cerrados y sus carnosos labios entreabiertos, y momentáneamente él dio al olvido toda la discreción y las posibles consecuencias. La trajo a sus húmedos labios. El beso duró un breve infinito, hasta que él la rodeó hacia sí, oprimiendo la espalda con la mano, hasta que su boca se unió con los dos brazos y el beso se hizo más profundo y la creciente pasión se apoderó de ambos. De súbito, con una ansiosa boqueada, ella apartó los labios de su boca, con los ojos aún fuertemente cerrados, pero esquivando el rostro, aunque sin soltarse de su abrazo. Emily, le susurró Craig, amor mío. Ella ocultó su cara en su pecho, sin pronunciar palabra, y mientras él le acariciaba su brillante cabello, el sonido de un batinitín de bronce que resonó en el interior una, dos, tres veces, los volvió a la realidad, a su aislamiento, a la terraza de piedra y al frío nocturno. La voz del mayordomo se dejó oír en el salón cuando hubieron cesado los ecos del patintín. La cena está servida. La cena está servida. Emily se apartó de Craig. Nos buscarán, dijo. Él la sujetó por el brazo. No, Emily, espera. Debemos irnos, dijo ella, dirigiéndose al salón. Durante unos segundos, Craig permaneció inmóvil, sin notar el frío, saboreando aún sus labios, la entrega de su cuerpo y su mutua intimidad. Por último, ansioso por acompañar a la mesa, cruzó la puerta del salón. Vio enseguida que la mayoría de los invitados habían desaparecido. Quedaban aún 4 parejas alineadas al estilo sueco, con las señoras a la derecha y sus acompañantes a la izquierda. Le sorprendió ver que Emily no le hubiese esperado. Quizá no había visto el cambio de lugares, se dijo. Como se le había hecho tarde, decidió tomar solo un whisky sencillo antes de cenar. Mientras lo pedía, su mirada se posó en el placerín y atónito, tal vez se trataba de una ilusión óptica. Observó la presencia de 2 borrones. Quizá no había borrado con el cuidado debido, se dijo. Se acercó de nuevo a la carta para disfrutar una vez más de los cambios que había introducido en ella. Emily Strahm, Andrew Craig, Margarita Farelli. Los borrones que había observado eran reales, pero no los había hecho él. Unos nuevos borrones figuraban a ambos lados de su nombre. Emily Strahm había desaparecido. En su lugar aparecía el nombre de Lea Decker. La reaparición de Lea Decker era obra de una persona que escribía con pulcra caligrafía. Él la reconoció al instante. Era de la propia Lea Decker. En cuanto a su propio nombre, Craig observó que seguía intacto e invariable, pero como Emily, su otra compañera de mesa, también se había sumado. Margarita Farelli había desaparecido, y en su lugar, con una escritura que él no conocía, pero que era evidentemente femenina, figuraba el nombre de Marta Norbert. Ah, está aquí Mr. Craig. Volviéndose, vio que Marta Norbert le miraba sonriente, para que vea el aprecio en que lo tenemos. Lo hemos sentado al lado de la señora de la casa. Estará usted a mi izquierda. Ragnar se dispone a pronunciar su discurso de bienvenida. ¿Quiere acompañarme a la mesa?
Capítulo 9. En el centro de la ciudad vieja de Estocolmo existe una de las curiosidades arquitectónicas de la ciudad que constituye una de sus principales atracciones turísticas. Se trata del callejón llamado de Marten Trossing, que apenas tiene 1 metro de anchura. El pavimento de la estrechísima callejuela no es llano, sino que consiste en unos desgastados peldaños de piedra que descienden, formando una empinada escalera entre las ennegrecidas paredes de las viejas casas y bajo 2 faroles de hierro forjado, hasta desembocar en Västerlanggatan. El callejón de Marten Trossig era la cruz y la vanidad, ambas juntas, de Nicolás Darani. Su piso de 3 habitaciones, situado en la planta baja de una de las casas del callejón, se hallaba en la esquina de Västerlanggatan y solo a unas cuantas casas del principio de la calle. La desventaja de aquel emplazamiento consistía en que, al estar tan cerca de la concurrida arteria y en las proximidades de un lugar de tanto interés turístico, la tranquilidad y la paz era algo imposible de conseguir ahí, ya fuese invierno o verano. Los grupos de turistas paloteaban como cotorras bajo las ventanas de Darani, subiendo y bajando por el callejón, charlando por los codos, en inglés, en alemán, en danés, y deshaciéndose en elogios de aquel sitio tan singular. A Darani le gustaba la lectura y meditar en lo que leía, lo mismo que pensar en las cosas que había visto y había realizado en su vida de vagabundo, pero la situación de su morada hacía imposible la realización de sus sueños de monacal retiro. Sin embargo, Darani no hubiera renunciado por nada del mundo a su piso para instalarse en una vivienda más moderna y tranquila de la ciudad nueva, aunque la situación de su morada tenía sus inconvenientes y aunque el alquiler que pagaba por ella era ligeramente superior a sus medios, lo que le obligaba a escatimar en otros gastos y necesidades. Darani la conservaba por su dirección. Sabía que aquello era puro esnobismo, pero no le importaba, porque era un hombre que concedía valor a cosas tan superficiales como sea. Su piso se hallaba en una de las partes más respetables y codiciadas de la ciudad y de las más antiguas. Para un apátrida como él, o apatriado como él, que había vivido durante tanto tiempo a salto de mata, no tenía precio poder exhibir aquellas señas, como una bandera que hablaba de dignidad, tradición y respeto. Los momentos más tranquilos del año eran las oscuras mañanas invernales y las largas y tenebrosas noches de invierno. Entonces los turistas lo dejaban tranquilo. Nadie apenas subía o bajaba por los escalones del callejón, y Darani gozaba de su situación privilegiada y de la paz que tanto anhelaba. Aquella lúgubre mañana del 7 de diciembre eran las 8:15, con el aire de las calles semejante a la pared de un iceberg. Era uno de los momentos favoritos de Darani. A veces caían unos copos de nieve revoloteando brevemente por el aire helado, antes de posarse con suavidad sobre el piso. Era una mañana impropia para andar por la calle, una mañana que invitaba a encerrarse en una habitación caldeada, cómoda
y acogedora, y esto es lo que hacía Darani, convencido de que era una de las almas escogidas de Dios. No obstante, lo que completaba su dicha no era sólo el calor y el techo, sino la seguridad de algo puramente humano, la inmediata perspectiva de unos saneados ingresos. Darani se sintió orgulloso de que una figura tan distinguida como el doctor Karl Adolfo Kranz fuese a visitarlo a aquellas señas, lo buscase refrenando su impaciencia, aceptase su hospitalidad. El sillón de cuero pardo, la mesa de época de Bukowski, el humeante café y los panecillos con mantequilla, como hacía Kranz entonces, ofreciéndole con su presencia la promesa de que tendría dinero en aquel período de estrechez económica. Las visitas de Kranz a aquella casa no eran frecuentes, pero siempre eran bienvenidas, pues no eran simples visitas de cortesía. La aparición de Kranz significaba que el dinero no andaba lejos. Bien era verdad que durante su enigmática llamada a Darani, poco después de que éste regresara a su casa la noche anterior y durante los 10 primeros minutos a partir de su llegada aquella misma mañana, Krauss aún no había dicho ni media palabra acerca de la misión que pensaba confiarle, pero Darani la presentía, la percibía bajo las capas de carne, la notaba en sus huesos. Determinado a demostrar a su patrono ocasional que no lo dominaba la ansiedad y que solo veía en su visita una visita amistosa, Darani se retrepó en su silla frente a Kranz, sopló en su café y escuchó amablemente los triviales comentarios que hacía su visitante de los acontecimientos internacionales mientras esperaba, armándose de paciencia, hasta que, cesando en su anodina conversación, Kranz se consagró a los panecillos y la mantequilla, y ambos desayunaron en silencio. Entonces Darani comprendió, pues conocía bien el modo de proceder de Kranz, que las fintas iniciales terminan pronto. Dentro de poco, Kranz le haría algunas preguntas ambiguas, plantearía indirectamente un problema que deseaba resolver para pasar a las preguntas directas y por último a las órdenes. La taza vacía de Kranz chocó con el platillo y Darani se dispuso a levantarse para ir en busca de la cafetera con asa de bambú, pero Kranz alzó la diestra, obligándole a quedar a su sitio. No, gracias. No quiero más café, le dijo Kranz. Se acarició suavemente el bigote y la perilla con la servilleta. Sacó un rompecabezas metálico del bolsillo, balanceándolo, y finalmente dejó que sus cortos dedos lo retorciesen con descuido. Dígame, Darani, ¿qué ha estado haciendo últimamente? ¿Se ha portado bien? ¿Qué quiere que haga a mi edad, doctor Kranz? Practico el celibato y me gusta comer bien 3 veces al día. Mis únicos vicios son la buena mesa y las primeras ediciones. ¿Tiene trabajo ahora? Darani meditó rápidamente la respuesta. Mucho trabajo equivalía a la imposibilidad de atender nuevos encargos y ahuyentaría al cliente. Falta de trabajo producía mal efecto y podía aumentar las exigencias del cliente. Así, así, vamos tirando, dijo Darani. Siempre se presenta alguna chapuza, pero aquella respuesta no bastaba. Darani comprendió
que si no concretaba, su cliente pensaría que mentía. Si concretaba demasiado, le consideraría poco digno de confianza. Estoy terminando 2 informes de carácter industrial. Comprenda, doctor Kranz, que no estoy en libertad de divulgarlos. "Ah, sí, sí", dijo Kranz con impaciencia. "Voy a decirle que me ha traído aquí. Sepa que tengo una idea. Se ha presentado un asuntillo. Es algo que me concierne y necesito algunos datos obtenidos de una manera inteligente y discreta. No se me ocurre nadie más que usted capaz de hacerlo, Darani. La cuestión es saber si está usted disponible inmediatamente, si puede dejar a un lado su restante trabajo para emprender una breve e intensiva investigación. Dígame la verdad, Darani. Nos conocemos bien. Somos viejos amigos. Yo querría contar con su plena colaboración, que se entregase en cuerpo y alma a la tarea sin dejarse distraer por otros trabajos. Ya sabe lo que yo requiero de usted: perfección, prontitud y prudencia. ¿Qué dice a esto, Dani? Como ya le he dicho, los trabajos que estoy realizando casi están terminados. Afortunadamente, ya queda poco, pero aunque quedase mucho, yo lo dejaría todo para complacerle a usted. Por el cerebro de Darani pasó fugazmente el recuerdo de Fairey Queen, la reina de las hadas, famoso poema de Edmundo Spenser, 1552-1599. Nota del traductor. Este es el templo de Venus, y aquí están unos amigos inseparables: Damón y Pitias, Jonatán y David, Hércules e Hilas. El rostro terso y mofletudo de Darani asumió la máscara de Damón, seria, sincera, dispuesta a todo. Usted siempre se ha portado de manera muy generosa conmigo, doctor Kranz, y sus menores deseos son órdenes para mí. Ya sabe que en mí tiene a su más fiel servidor. La inquietud de Kranz se cambió en satisfacción. Muy bien, muy bien. Ustedes pónganme el problema y yo lo atacaré inmediatamente. Kranz, que hasta entonces había estado hundido en el butacón de cuero, dejando colgar sus cortas piernas y rozando apenas la alfombra con la punta de los zapatos, se inclinó hacia adelante en lo que pretendía ser un gesto de confianza. Quedó entonces sentado en el borde del sillón, con los pies sólidamente plantados en el suelo, guardándose el rompecabezas como si Eckhart lo contemplase severamente por encima del hombro. Abordó la cuestión que lo había llevado ahí. Como usted sabe, Darani, esta es la semana Nobel, una de las épocas más atareadas del año para mí. Es verdad, cómo pasa el tiempo. Casi lo había olvidado. Se ha enterado de las figuras mundiales procedentes de Norteamérica, Francia e Italia, que se han reunido aquí para recibir el premio. Me avergüenza confesarlo, doctor Kranz, pero esta semana he estado tan ocupado que apenas he tenido tiempo de echar un vistazo a los periódicos. Kranz agitó la mano en el aire. No importa. Mi encargo se refiere a esos ganadores del premio Nobel, a causa de su importancia y de la naturaleza de lo que usted pueda averiguar. Sus pesquisas, así como todo el asunto, tienen un carácter estrictamente confidencial. Doctor Kranz, ¿le he fallado alguna vez? Y Darani añadió con orgullo: soy un profesional. No se ofenda. Deseo subrayar únicamente la categoría de las personas
objeto de la investigación, y me permito recordarle que están en el primer plano de la actualidad mundial. Ahora bien, ha llegado a oídos de varios de los que formamos las comisiones Nobel un rumor, según el cual uno de nuestros laureados, no sé cuál puede ser, tiene un pasado equívoco. No, esta no es la palabra. Un pasado dudoso y una personalidad igualmente dudosa. Podría producirse un escándalo antes o después de la ceremonia de concesión. Si esto es cierto, debemos saberlo de antemano. Debemos estar informados y en disposición de adoptar las oportunas medidas preventivas. Está en juego el buen nombre de la Fundación Nobel. Darani asintió con gravedad, sin creer una sola palabra de lo que Krantz le había dicho. Por principio, Darani desconfiaba y sospechaba de todo el mundo, y su larga experiencia le había demostrado que los motivos que pretextaban sus clientes para contratar sus servicios siempre tenían que ponerse en tela de juicio. Pero Darani nunca se había encocorado por ello. La moral no tenía nada que ver con el espionaje profesional. Un espía ético estaría condenado a morirse de hambre. Se aceptaba un encargo, se ofrecían unos servicios a cambio de unos horarios. No se pensaba en la moralidad del caso y asunto concluido. Darani tampoco cometió el error de pensar esta vez. Llevaba la máscara de Damón. Comprendo la importancia que esto tiene y su preocupación, observó. Krantz estaba satisfecho de sí mismo. Para él, hombre seco y que se atenía a los hechos, tan desprovisto de sutilezas e imaginación. Lo peor ya había pasado. El resto era relativamente sencillo. De manera completamente natural, varios de los que formamos las comisiones nos unimos, extraoficialmente, por supuesto, y decidimos emprender una acción sub rosa. Sub rosa. Expresión latina que significa bajo la rosa y se usa para denotar secreto o confidencialidad. Nota del traductor. Yo mencioné a mis colegas que conocía a una persona que puede hacernos muy útil, y aquí me tiene. Se lo agradezco mucho, dijo Darani. ¿Desea usted que proceda como hice durante la encuesta sobre los físicos australianos? Krantz retrocedió ligeramente ante la mención de una antigua intriga que era mejor olvidar. Nada de eso, le dijo. Aquello fue una labor de investigación hecha sin prisas y a larga distancia. En las pesquisas actuales domina el factor tiempo y las personas, objeto de la investigación, están a mano y por consiguiente sus pesquisas ofrecerán mayor riesgo. Le he dicho que se rumorea un escándalo, pero no quiero que usted levante la liebre. Dios nos libre de ello. En realidad, tal vez no encontrará usted ninguna prueba escandalosa, pero los miembros del comité tenemos nuestros informes. La mitad del rompecabezas y los datos que usted nos facilite quizá nos permitan completarlo, ¿comprende? Completamente. Le dejaré unas fotografías de los laureados, una nota de sus recientes actividades en Estocolmo, es decir, de sus actividades públicas y el resto de su programa. También le dejaré un currículum vitae de cada laureado, el que figura su origen, formación, declaraciones y costumbres, según datos procedentes de nuestros archivos oficiales y la prensa. Esto ya lo tenemos
y no tiene importancia. Se lo doy únicamente para que se familiarice con esas personas, sepa quiénes son y las conozca. Cualquier dato me será de utilidad. Los ojillos de Kras brillaron. Lo que sí necesitamos y no tenemos son datos de carácter personal, todo cuanto pueda obtener con estas prisas, acerca de cada laureado, sus parientes y amigos. Le repito que no me interesa un escándalo. Lo que nosotros queremos es lo que el público desconoce, las pequeñas debilidades presentes, las antiguas indiscreciones, las historias de carácter íntimo, los aspectos secretos y que no se pueden revelar de la vida de cada uno de ellos. Creo que con esto le bastará de momento. Usted es un hombre muy práctico en estos menesteres. Gracias, dijo Daraní con modestia. ¿A cuántas personas se extiende la investigación? Kras metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó 2 sobres. Dejó uno de ellos sobre la mesa. Las fotografías, dijo. Abriendo el segundo, que era de mayor tamaño, sacó de él y desplegó media docena de páginas mecanografiadas a un espacio, que hojeó brevemente. Por último comentó: 6 laureados y 2 acompañantes femeninos, una cuñada y una sobrina. Debido a la premura, quizá tendríamos que insistir especialmente en 2 o 3 de ellos. Durante medio minuto, Kras se sumió en sus pensamientos. Kras le había apuntado el truco. Como no se podía confiar en nadie, era preferible no dar la impresión que solo le interesaba un laureado, Max Stradman, sino que debía fingir que deseaba ver extendida la investigación a los 6 laureados, entre los que Stradman pasaría desapercibido. Esto era más seguro, comprendió Kras, pero tenía el inconveniente de que ampliaba en exceso las investigaciones de Daraní. Este obtendría algunos datos sobre cada uno de ellos, y posiblemente los que obtuviese de Stradman resultarían insuficientes. Kras reflexionó acerca del riesgo que representaba demostrar más interés por algunos nombres en detrimento de otros. Finalmente decidió arriesgarse. Quiero que sepa usted una cosa, prosiguió Kras. Se trata de facilitar sus gestiones. En total hay que investigar los antecedentes de 10 personas, pero teniendo en cuenta lo que ya sabemos, sería preferible concentrar nuestra atención en 4 de ellas. En su lugar, yo concentraría mis mayores esfuerzos en, vamos a ver, el doctor John Garrett y el doctor Carlo Farelli, los laureados en medicina. Sus esposas tienen menos importancia, aunque claro, nunca se sabe. En esos 2, y veamos, el profesor Max Stradman, también el profesor Stradman y su sobrina, que se llama Emily Stradman. ¿Se acordará usted, Daraní? Mi memoria es infalible. Esto es, Garrett, Farelli y los Stradman. Examinó los papeles que tenía en la mano. En cuanto a los demás, los esposos Marceu u Andrew Kras, las suaves facciones de Daraní casi revelaron su sorpresa inicial. Andrew Kras, repitió. Kras levantó la mirada. ¿El premio de literatura? ¿Le conoce usted? Daraní evocó mentalmente la figura del alto y desgarbado norteamericano que encontró en la cama de Lili Heskivist, su desayuno juntos, su monólogo sobre la vida en Suecia ante Craig, el restaurante Norma. No podía haber 2 Andrew Craig, ambos escritores,
en Estocolmo, y en un mismo invierno. Aquel hombre tan amigo de la bebida, Dios mío, incluso estuvo en la sociedad nudista con Lili. Aquel hombre puritano, turbado por dudas y remordimientos, de gran atractivo personal y que era amante de Lili, había dejado de ser un vagabundo, un turista de paso, para convertirse en uno de los grandes escritores de nuestra época, en un premio Nobel, nada menos. Y Darani, al recordar que había sermoneado a aquel gigante como lo hubiera hecho a un lugareño, se sintió débil y estúpido. Trató de fijarse en lo que le preguntaba Kranz y lo consiguió a costa de un gran esfuerzo. Que si lo conozco, no, por supuesto que no. Leí unos libros de un autor americano llamado Cray. No hay duda de que es el mismo, pero ahora no tenemos tiempo para cotilleos literarios. Darani. Este pensó bruscamente en Lee. ¿Conocía ésta la augusta posición que ocupaba su cortejador? Probablemente no, o de lo contrario lo hubiera mencionado. No, sin duda no lo sabía. Lili, a pesar de su mente alerta y su buen juicio innato, era una muchacha inculta. Era un delicioso animalillo sensual, cuya franqueza podía tomarse a veces como su conocimiento de la vida y su cultura. Darani, en su calidad de paternal mentor de la joven, la conocía muy bien, con excepción de algún que otro periódico naturista y revistas de psicología popular para las madres, apenas leía nada, y mucho menos libros, ni siquiera el periódico. Era imposible que conociese a Cray como escritor ni que estuviese enterada de su reciente galardón. Sería ventajoso que lo supiese. Era evidente que Cray gozaba con su presencia. Sentía interés y simpatía por ella. Vaya, pez gordo, que él podría pescarle a Lili. Darani comprendió que tendría que seguir pensando en la cuestión cuando estuviese solo. A la sazón tenía el deber de atender a Kranz y al evidente camelo que trataba de endilgarle el ilustre físico. Únicamente subsistía una duda interior: ¿cuál de los cuatro escogidos sería el que Kranz trataba de ocultarle, a pesar de que era el que más le interesaba? El doctor Garrett, el doctor Farelli, el profesor Stradman, la sobrina de este. Aquel era el intrigulis de la cuestión y lo que le prestaba aliciente, dejando aparte las coronas que le reportase. Podemos concederles menos tiempo, estaba diciendo Kras. Recuerde que también me interesan datos sobre Cray y los Marcial, así como las esposas de los médicos y la señora Decker. Cuando menos se piense saldrá liebre, pero quiero que concentre su atención en los más importantes. Confío en su discreción. Me lo ha expuesto todo muy claramente, como siempre, doctor Kras. Hablemos ahora del tiempo de que dispongo. Necesitamos estos datos dentro de un plazo fijo, dijo Kras con firmeza. Debo tenerlos al anochecer del 9 de diciembre. Si lo consigue usted antes, le prometo una prima. Pero el 9, Darani silbó. Imposible. Kras le recitó las palabras de Eccars. No hay nada imposible, Darani. Yo no le pido que mueva montañas, unos cuantos datos de aquí, otro de allá. Darani hizo un rápido cálculo. Me concede usted solo 48 horas, 60 a lo sumo. Me hago cargo plenamente de las dificultades y he venido preparado. Sacando la cartera, extrajo de ella un fajo de billetes sujetos con una tira de papel engomado. 2.500 coronas
solo para gastos, dijo. Darani tomó el fajo de billetes y lo sopesó con satisfacción. Es una buena ayuda. Supongo que hará usted como siempre ha hecho. ¿A qué se refiere? Procúrese informes pagados de los corresponsables extranjeros, entre otras fuentes de información. Sí, es muy posible. Afortunadamente, el momento es muy oportuno. Se han reunido aquí informadores de todo el mundo. El Gran Hotel, el Scott Holmes, el Eden Terrace, el Foresta y el Carlton están a rebosar. Muchos de ellos andan escasos de fondos. La suma que le he dado tiene que bastar, excepto con los americanos. Es cierto, dijo Kras, pero con ellos ya encontrará usted otros medios. Por si le sirve, le puedo mencionar el nombre de una joven periodista, una tal Miss Sue Willey, que representa a los Consolidated Newspapers de Nueva York. ¿Se acuerda de su nombre? Sí, Sue Willey. He podido enterarme de que está preparando un artículo sensacionalista en el que hará historia del premio Nobel y de sus numerosos ganadores, antiguos y actuales. Sospecho que sería capaz de hacer cualquier cosa para procurarse nuevas informaciones. ¿Sugiere usted, doctor Kras, que ella podría darme informes concretos de gran utilidad para mí a cambio de algunos chismes que yo le facilitase para aderezar su artículo? De eso ni hablar, pero ante ella yo no me presentaría como un periodista. Tal vez se pondría sobre aviso en presencia de un competidor. Los norteamericanos se muestran muy celosos de las exclusivas, o como sea que las llamen. Temería que le pisase el artículo. Sí, qué expresión tan estúpida, pero puede presentarse bajo otra identidad. Deje usted eso de mi cuenta, doctor Kras. El físico se acarició la perilla pensativo. Preste atención al programa que han seguido los laureados. Por él verá que se emborracharon en el Palacio Real y en la residencia de Jamaralún. No se preocupe, dijo Darani, para tranquilizar a su visitante. Tengo mis fuentes de información y con 2.500 coronas, vaciló. Lo que me preocupa es la limitación del tiempo. Haga usted lo que pueda. No le pido más. Muy bien. Puede confiar en mí. Quedaba la cuestión final. Darani tosió y después garaspeó. Ahora, en cuanto a mis horarios, Kras se puso en pie, tirando cuidadosamente de su chaqueta para alisarla. Aún no hemos decidido cuáles serían sus horarios, Darani. Tengo que celebrar otra reunión con mis colegas. Confíe en mí. ¿Le he fallado alguna vez a este respecto? ¿Verdad que no? Descuide, que sus 48 horas de trabajo serán muy remuneradoras. Recibirá una recompensa más que proporcionada a su labor, superior a la que recibió al término de su última misión. Puedo asegurárselo. Y le repito que si puede facilitarme ese material con la antelación, tendrá una prima. En las cuestiones financieras me pongo enteramente en sus manos, pues confío en su generosidad y en que sabe apreciar mis servicios. Kras tomó el gabán y Darani se puso en pie para ayudarle a ponérselo. Al llegar a la puerta, Kras se detuvo. Discreción absoluta, Darani. Una sonrisa iluminó el semblante del húngaro, quien quiso hacer una pequeña broma. Yo también quiero a mi pescuezo. Kras lanzó un gruñido. Entonces estamos de acuerdo. El día 9, a cualquier hora, cuando haya terminado, telefonéeme a mi número particular. Yo no me moveré de casa hasta que usted me llame. Entonces le recibiré enseguida. Confío en que no me presentaré con las manos vacías, dijo Darani. Así lo espero, asintió Kras. Con estas palabras se marchó. La entrevista había terminado. Darani contempló con expresión displicente la puerta cerrada,
preguntándose qué había detrás de todo aquello. Muy pronto lo sabría. Eso era lo bueno de su oficio, esto y el dinero. Volviendo junto a la mesa, tomó las notas biográficas que Cras le había dejado y empezó a leerlas despacio. Sus 48 horas de pesquisas habían comenzado. Bueno, pues aquí concluimos la charla que le doy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.